Buenas tardes, mis hermanos, hermanas y hermanos de la Gran Comisión y todos los que se conectan en todo lugar. Bienvenidos. Este es un día maravilloso que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Gracias a todos los que se están conectando y listos para participar en la actividad de hoy. Oramos por todos ustedes, por sus familias, por su vida espiritual y por todo lo que estén necesitados en este momento de un milagro de salud, un milagro financiero, cualquier necesidad. Estamos hoy listos para orar por ustedes. Gracias al Señor por permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio maravilloso, esta tecnología que nos permite poder brincar las incomodidades que ha causado esta tragedia del coronavirus en todo el mundo. Pero bueno, estamos dentro de los planes de Dios. Dice la palabra que los que aman a Dios todo ayuda bien. Gracias a los que se están conectando en este momento. Ya pueden ustedes vernos directamente por YouTube. Solamente tienen que hacer clic y allí pueden registrarse y darnos sus comentarios directos. Mira, aquí ya estoy conectado, da tu nombre y cualquier comentario que ocurra durante el transcurso de la predicación o de la enseñanza. Allí va a estar nuestro grupo técnico atendiendo sus comentarios. Así que gracias a todos, bendiciones. También estamos por umcradio.org, estamos transmitiendo ahora, y también por el método tradicional de la página web, Congregación La Gran Comisión, conlgc.org. C de Carlos, conlgc.org. Bendiciones y felicitaciones también a los que están en estudio semanal de Travesía por la Biblia. Seguimos estudiando el libro de Samuel. A todos los que se congregan con nosotros virtualmente en la semana, los que están ahí conectados los días miércoles para la Academia de Liderazgo, los viernes a las 7 p.m. con la pastora Elsa, y los que trabajan también intensamente reenviando los mensajes de perla de sabiduría, hacen ese excelente trabajo de compartir la palabra por todo el mundo. Recuerde que nos llamamos Iglesia La Gran Comisión, o sea, la iglesia que tiene la misión de llegar por todo el mundo, y así estamos haciendo. Nuestro nombre es profético, y para la gloria de Dios, efectivamente, ya hemos reportado conexiones desde Corea, hemos reportado conexiones desde Europa, también de Israel. Tenemos 2 conexiones que de vez en cuando están con nosotros. Ojalá hoy estén presentes, que tenemos un tema bien interesante que tiene que ver con esa nación de Israel. Invitamos esta semana también para los varones, que vamos a tener una reunión el día sábado a las 17 de octubre, a las 9 de la mañana. Estén pendientes de mayor información. Vamos a orar en este momento por las situaciones de necesidad en general. Padre, te doy gracias en este momento por este día y la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a ti a través de este medio maravilloso, Señor, de la comunicación, pero a ti directamente, Señor, en espíritu, todos unidos, Señor, pendientes aquí en este momento de todas las necesidades de nuestra congregación, las personas que en este momento están pasando necesidad, una necesidad de sanidad, un milagro de sanidad. Esas oraciones que hicimos el jueves pasado, Señor, cada una de ellas las traemos a memoria en este momento, pidiendo que seas tú obrando maravillosamente en cada persona, Señor, que tiene problemas, retos de salud en nuestra congregación, y más allá, los que no mandaron su información, pero que también en este momento están teniendo un problema de salud en alguna parte de su cuerpo. Allí donde tú estás, solamente ten fe que el Señor, el mismo que hizo milagros, maravillas y prodigios hace más de 2000 años, es el mismo de hoy que puede hacer milagros, porque para Él no hay nada imposible. Él no ha cambiado, Él no ha dejado de ser misericordioso, Él no ha dejado de ser milagroso. Él sigue siendo, pero lo único que necesita es un corazón dispuesto a creerle a Él, porque para el que cree, todo le es posible. Créele a Él. Pon tu mano allí donde está tu enfermedad y vamos a orar en este momento pidiendo al Señor que sea tocando esa parte de tu cuerpo. Esas células con problemas sean regeneradas. Que desde la punta de la cabeza hasta la punta de tus pies
sea sanado, sea tocado por el poder del Espíritu Santo, allí donde estás. Si estás en un hospital, allí donde estás, que tu cama sea rodeada por los ángeles y el Espíritu Santo, los médicos dotados de conocimiento, pero de una unción especial de sanidad. Una cita médica que sea guiada, que sea dirigida, que sea protegida por el poder del Espíritu Santo. Esos médicos que recomiendan el medicamento, que sea el medicamento preciso, y que podamos salir de allí esta semana glorificando al que todo lo puede, el creador del universo, al único que tiene el poder y la majestad. A él sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, nuestro tema de hoy es ¿por qué debemos amar y apoyar a Israel? Vamos a una lectura en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice allí el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera. Yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo. Escuche muy bien. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Dios no rechazó, no ha rechazado, no ha ignorado a su pueblo. Amén. Vamos a orar entonces específicamente en este momento por la enseñanza de hoy. Gracias, Padre, en este momento por esta oportunidad que nos brindas de poder estar aquí en este momento listos, Señor. Te pedimos que en este día nos llene de tu abundante gracia sobre todos los que prepares nuestros corazones para aceptar sin recelo tu palabra en este día. Haz que tengamos todos aquí, oh Señor Todopoderoso, la mente alerta, el oído dócil y el corazón dispuesto. Que tu palabra caiga en buena tierra y que lleve mucho fruto. Con el poder y la autoridad que me has dado, Padre Santo, ato toda la distracción de la mente del diablo y la hago inoperante en el nombre de Jesucristo. Tú dices en tu palabra que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces vamos a atar en el nombre de Jesús, pidiendo al Señor que sea Él quien lo haga con sus ángeles, nosotros declarando la palabra, pidiendo que se haga en el nombre de Jesús esa atadura para que ningún demonio, ninguna distracción pueda perturbar y queden inoperantes en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra de hoy nos una más con tu pueblo santo para amarlo y protegerlo, el pueblo de Israel. Anhelamos ese día en que reinaremos contigo como una sola gran nación desde Jerusalén. Prepáranos con tu palabra en este día para ese propósito. Oramos en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Antes de entrar a profundidad en el objetivo de la enseñanza de hoy, les voy a pedir, escuchen muy bien, que tomen nota de los datos que les voy a dar y que les vamos a preguntar como cultura general e histórica sobre el origen de nuestro credo, porque creemos en Jesucristo y de dónde nació nuestra creencia, por qué la Biblia llegó a nosotros, cómo llegó a nosotros la Biblia, dónde se escribió, quién la escribió. Quiero que tengan en este momento mucha atención, agarres papel y lápiz, tome nota. Como ya hablamos el jueves, vamos a hacer una evaluación posterior de lo que se ha hablado el día de hoy para que podamos examinar la retención y ayudarles a ustedes a aprovechar al máximo cada enseñanza que se da aquí cada domingo. Para la mayoría de los que estamos viendo esta enseñanza, no es un secreto que la Biblia, la palabra de Dios que hoy estudiamos, fue escrita por unos 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo en un periodo de 1000 años, entre el año 900 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo de nuestra era. Pero lo que tiene gran relevancia para nuestro tema de hoy es que todos estos hombres de Dios, escuchen muy bien, todos estos hombres de Dios fueron de origen hebreo o israelita.
hijos o descendientes de Abraham, padre de Isaac y de Jacob. Este último, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, cuando le dijo que ya no se llamaría más Jacob. Jacob significa el suplantador. ¿Sí? El Señor le dijo, ya no te llamarás más el suplantador. Ahora te llamarás Yisrael, Israel, que quiere decir el que anda con Dios, el que lucha con Dios, el que permanece con Dios. Entonces, el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Entonces, la nación de Israel se llama así por este patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, de las cuales descienden pues todos los que habitaron la tierra de Canaán en la conquista de Josué, una vez pasaron el río Jordán, después de 40 años en el desierto, en donde los llevó el Señor, luego de salir de la esclavitud de Egipto por 500 años, pasando por la tierra desértica y llegar a la tierra prometida. Se repartieron en 12 tribus, los 12 descendientes de Jacob, o sea, se convirtió por tanto esa tierra de Canaán con el nombre del padre, que se llamaba Jacob, cuyo nombre después fue Israel. Este fue a quien Dios entonces escogió para que fuera Jacob la cabeza de esos 12 clanes, de esas 12 tribus de Israel. Sabemos también que justamente de una de esas tribus, de la tribu de Judá, nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La nación de Israel, junto a Egipto, recuerda, está aquí Israel y aquí está Egipto. Esas dos naciones son las más antiguas que existen todavía con su nombre original. Tremendo. Han aparecido muchas naciones, han ido y venido y hoy no tienen su nombre. Los nombres que tenemos hoy conocidos son naciones que aparecieron después. Digamos que por allá está todavía Siria, es uno de los que apareció muchos años después de que Dios fundara a Israel como nación. Israel, Egipto, que significa la esclavitud, y Israel, que significa la libertad. Los dos símbolos importantes proféticos de la Biblia están todavía registrados para memoria, para que no tenga nadie duda de que la escritura es verdad. Ella empieza en el Éxodo hablando de esos dos territorios, ¿sí? Entonces, así que nosotros tenemos esa gran evidencia en la Biblia de lo que significa Israel, de dónde salió nuestra doctrina, nuestras creencias. Es por eso que el moderno Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto central para el judaísmo desde hace más de 3000 años. Hoy en día, el Estado de Israel es un pequeño país de alrededor de unos 7, 8 millones de habitantes y de unos 3 millones de árabes. Continuando con su historia, recordemos que por el relato del libro de Éxodo y Josué, como dije, Israel se convirtió en nación allí a través de todo el proceso que dije antes. La nación de Israel es la tierra de la promesa que Dios dio a Abraham cuando le dijo allá en Génesis 12:2, dice que de él haría una gran nación. La nación de Israel, la tierra y la promesa que Dios le dio a él, dice, haré de ti una gran nación y de ti, a través de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, aquí hay algo bien importante. Abraham, antes que existiera Israel, antes que él se viniera de la tierra de Ur, por allá donde hoy es Irak, antes que atravesara toda esa parte, toda esa área, el Señor ya le estaba diciendo hace muchos años que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy se ha cumplido esa promesa de bendición. ¿Cómo se ha cumplido? A través de Jesucristo. Uno que nació del bisnieto de Abraham. Recuerde, Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob. Así que Jacob, de quien nació el nombre de Israel,
es bisnieto de Abraham, y al abuelo de Jacob le estaba diciendo que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dijimos entonces que Jesucristo nace de la tribu de Judá. ¿Y qué es Jesucristo para la tierra? Una bendición, una gran bendición. Entonces, bien interesante esa parte. Israel en sus primeros años llegó a ser un gran pueblo y alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de David y su hijo Salomón. Los que han estudiado nuestro plan de travesía por la Biblia o los que han estudiado por su propia cuenta, saben que en el libro de Deuteronomio 28 aparecen todas las bendiciones que esta nación iba a tener si le obedecían al Señor, pero también aparece la lista de maldiciones si les desobedecían. Pues bien, los reyes que sucedieron a David y Salomón fueron reyes muy malos en su gran mayoría, con algunas excepciones. Por esa razón, esta gran nación sufrió durante su existencia mucha persecución y desolamiento. El primer gran castigo que aparece registrado en la Biblia como nación ocurrió con aquel exilio de 70 años, cuando ellos fueron llevados desde su tierra, desde allí, en la tierra que ellos conquistaron en Canaán, fueron llevados al exilio a Babilonia. Tuvieron otras grandes persecuciones y desolaciones, pasando por las que hicieron los asirios y finalmente los romanos en el año 70 después de Cristo. Después de Cristo vino, murió, resucitó y se fue. En el año 70 después de Cristo fue una de las situaciones más difíciles que tengamos registro para los judíos, porque a partir del año 70 esta nación fue desterrada, fue desaparecer, inclusive le cambiaron el nombre, hicieron que todo vestigio de Israel desapareciera de la faz de la tierra. Y durante todos estos años, ¿sí?, Israel perdió hasta su identidad, su nombre. Todos los judíos de esa tierra fueron esparcidos por todo el mundo. Tuvieron que irse, lo que llamaba la diáspora, la salida de ellos. Y esa tierra ya no se llamó más Israel en adelante, sino Palestina. Fue algo que fue puesto por los romanos para hacer desaparecer, porque para ellos era un gran conflicto tener a los judíos en ese lugar. Era un dolor de cabeza. Recuerde que Israel está estratégicamente ubicada en un punto en donde convergen casi los tres continentes: el continente africano, el continente asiático, el continente europeo. Casi en el corazón del mundo antiguo estaba Israel, un sitio estratégico. Así que si hoy los chinos, que están construyendo una gran carretera por todo el Asia, quisieran llegar a África por tierra, tienen que atravesar, pedirle permiso a Israel. O los africanos que no quieren ir a Europa por el estrecho de Gibraltar, porque tienen que atravesar todo el gran desierto de Sahara, se quieren venir por la orilla del río Nilo, que es una zona fértil, atravesar África, tienen que pedirle permiso a Israel para poder llegar a la China o para poder llegar hacia Europa o llegar hacia Rusia. Es un sitio muy importante, muy peleado. Así que por eso fue que los romanos, cuando tuvieron el gran poder y dominaron todo ese sector, persiguieron a los judíos, los desterraron y desaparecieron. Eso fue algo terrible, la diáspora más grande, ¿sí? Y desde entonces los judíos, pues obviamente recibieron aquella maldición que ellos mismos profirieron cuando Jesucristo estaba siendo juzgado, allá en Mateo 27-25, cuando dijeron: crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la maldición que ellos mismos se profirieron. Y efectivamente así pasó. Crucificaron a Cristo y la maldición los llevó a ese gran destierro de su tierra natal. Fueron perseguidos, humillados y masacrados. La masacre más grande que han tenido fue aquella que recordamos en esta era, en la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de judíos que estaban viviendo, siendo muy prósperos en Alemania. Recuerde que Albert Einstein, un gran físico que todo el mundo recuerda por sus teorías que han dado la base para los grandes avances de la ciencia,
es de origen judío, era alemán, y en la persecución huyó en la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos y pudo desarrollar muchas cosas importantes. La bomba atómica, todas esas cosas fueron producto de sus teorías, las teorías de Albert Einstein. Muchos inventos, mucha gente importante fueron perseguidos y masacrados. 6 millones de judíos masacrados porque la intención del diablo siempre ha sido destruir a Israel. Porque en Israel hay una promesa que a través de Israel serían benditas todas las naciones de la tierra. Es una gran victoria para el diablo saber que Israel ya no existe, saber que Israel no puede existir y que esas promesas de Dios se convierten tal vez como una gran mentira, entre comillas, y una gran bandera para el enemigo para decir, mira, este Dios que ustedes tienen no cumple promesas, ustedes no son ninguna bendición para la humanidad, mire, ya ustedes no existen. Pero qué cosa que Dios cumple sus promesas y sorprende a todo el mundo cuando allá, ¿sí?, en el año de 1948 Israel renace como nación. Pero quiero resaltar antes de eso el hecho importante que ocurrió en el año 1492. Todos saben que América fue descubierta el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. Este hombre que vino a conquistar esta tierra, justamente en 1492, aquellos que habían sido expulsados de su tierra por los romanos, más de 1200 años, 1300 años atrás, viviendo en toda Europa, vivían ya en España, una gran colonia de judíos que practicaban su religión. Ellos nunca dejaron de practicar su religión por donde quiera que iban. Fueron ellos expulsados porque se resistieron a convertirse al cristianismo. El catolicismo los persiguió a muerte. Una de las grandes consignas del catolicismo es también desterrar. Recuerde que el catolicismo es una herencia de Roma en todas estas enseñanzas. No voy a entrar en ese detalle, pero una de las grandes consignas de los reyes católicos de España era convertir a todo el mundo al catolicismo. Ellos se resistieron y por tanto fueron expulsados. Muchos de ellos, aprovechando la conquista de América, en los siguientes viajes se vinieron para América en esa expulsión. Otros se fueron para Turquía, otros se fueron para lo que es la parte norte de Europa. Quedaron muchos regados y quedaron entonces en España. Se vinieron a América las grandes cantidades en la época de la colonia. De hecho, muchos de nuestros apellidos son de origen judío. Por ejemplo, el apellido López, el apellido Pérez, el apellido Amezquita, Osorio, Ramírez, Alonso, Bermúdez, Bejarano, en fin. Usted busque por Google, coloca apellidos sefarditas, que es el nombre de los judíos de España, apellidos sefarditas, y usted puede encontrar su apellido allí. Algunos se han hecho el examen genético y se han encontrado que pertenecen a una de esas grandes familias, no solamente por apellidos, sino por la genética. No me han autorizado para el nombre, pero conozco aquí personas que ya saben su origen de España, pero a través del apellido sabemos que tiene un linaje hebreo. Todo ello debido a esa gran persecución de los judíos en esa época. Recordemos también que dentro de toda esta diáspora desaparecieron, solamente quedaron en Israel 2 tribus. De las 12 tribus, hoy en día solamente se reconocen que en Israel está la tribu de Judá y la tribu de Leví. Las otras 10 tribus desaparecieron y no se tienen rastros de ellas desde cuando fueron llevados en cautividad por el gran imperio asirio, según el relato bíblico de Segunda de Reyes 17:6. Hoy creemos que buena parte de la comunidad hispana tiene sangre hebrea. Escuche muy bien. Por esta situación, por eso es tan importante esas fechas que le estoy dando. Creemos, sí, firmemente, que a través de esa expansión,
Muchas de esas 10 tribus están aquí regadas. Tal vez aquí estoy hablando con gente que ni se da cuenta que tiene sangre judía, sangre hebrea, las cuales van a ser reunidas en su momento en el reinado milenial de Jesucristo, como vamos a ver en la última parte de este estudio. El holocausto judío entonces fue una gran tragedia, pero obviamente eso trajo un despertar al mundo que permitió la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, cuando Israel florece como nación y rápidamente se convierte en una gran potencia. Entonces, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde la división política, desde ese organismo, decide la división política del país en dos naciones, una árabe y otra judía. Y un año más tarde, el 14 de mayo, entonces, como dije, queda establecido esa nación. Y desde eso empiezan las persecuciones en contra de Israel. La Liga Árabe le declara la guerra y dice que posteriormente ese país recién nacido se enfrenta a esos, la Liga Árabe, y los vence. Y una de las grandes victorias ocurre en otro ataque donde todos esos países de alrededor se juntaron para declarar la guerra a Israel, y en el año 1967 Israel les gana a todos ellos y reconquista después de 2000 años la capital, Jerusalén. Llegan ellos a Jerusalén, por eso hoy ellos pueden ir a su ciudad, que es símbolo de su capital, símbolo histórico importante. Es algo bien importante tener eso presente. En ese acuerdo histórico, entonces Israel se apodera de esas tierras y expande su territorio, porque antes le habían dado un territorio muy diminuto, entonces ahora ya expandió sus fronteras. Entonces, todo esto entonces para decir que Israel tiene una gran significancia para nosotros. La tierra de Israel, a pesar de ser un estado pequeño en su extensión geográfica, es una de las grandes potencias militares, industriales y científicas del mundo. Israel está rodeado de enemigos, pero nadie se atreve a atacarla porque ya en dos oportunidades, como dije, lo han intentado y salieron derrotados. Qué interesante entonces este preámbulo de historia para poder adelantar lo que ya leímos al principio en Romanos 11:1. Dice ahí en Romanos 11:1 que Pablo se dirige al pueblo gentil cristiano de Roma. Recuerde, al pueblo gentil, no se estaba dirigiendo a los judíos, porque los judíos están en Judea. Él estaba escribiendo a los de Roma, a los creyentes gentiles no judíos que han sido convertidos al cristianismo. Recuerde que Pablo fue enviado por los discípulos a que conquistara, a llevar el evangelio a los gentiles. Y justamente Roma, ¿sí?, tenía una gran comunidad cristiana. En esa carta, Pablo se está dirigiendo a los descendientes, a los de esa época, pero también a los descendientes de ese imperio por España. Recuerdo que España fue parte de ese gran imperio romano por 200 años. Por esta razón es que nuestro idioma, el castellano o español, tiene sus raíces en el latín, la lengua que se hablaba en Roma en los tiempos de Jesucristo. El español, así como el rumano, así como el francés, el portugués, se conocen, se identifican como lenguas latinas, porque vienen del latín. Así que usted, cuando escucha a gente hablando en portugués o gente hablando en italiano, usted los puede entender más o menos, porque muchas de sus palabras son similares en sus raíces. Entonces, la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús era el latín. Pablo entonces le escribe a los gentiles, y volvamos a leerlo. Pablo le dice: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Dice: de ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano, escuchen muy bien, al que de antemano conoció. Léanse ustedes todos el capítulo 11. Yo voy a mencionar algunos, pero les recomiendo que se lean todo el capítulo 11 de Romanos para poder profundizar ustedes mismos lo que voy a resaltar.
Todo ese capítulo es muy importante de lo que está hablando allí en su contexto Pablo en ese mensaje a los gentiles. Recordemos, según ese contexto, que Dios dice allí, desgajó las ramas del árbol de olivo. El árbol de olivo es un símbolo de Israel. Un árbol tiene tronco, tiene raíces y tiene ramas, ¿sí? Entonces, el árbol de olivo es símbolo de Israel. Y dice allí que Dios desgajó las ramas originales e injertó, dice allí en el contexto de la lectura, que injertó a los gentiles que venían de unas ramas de un olivo silvestre. Es como cuando usted habla de perros de pura raza a perros callejeros. Cuando hablamos de silvestre es árboles de monte. Entonces, ese olivo natural que es Israel, dice que allí en ese olivo injertó ramas, la parte de arriba las injertó para que chuparan de la savia. Recuerde que la savia es como la sangre del árbol. No que haya sido arrancado en la raíz Israel, sino que injertó a uno que ya está establecido, a Israel, injertó allí a nosotros los gentiles. Éramos pueblo pagano. El árbol natural sigue siendo el árbol principal con su savia que la alimenta. Es decir, dice el versículo entonces, bueno, Dios no desarraigó el árbol natural para suplantarlo. Israel sigue siendo esencia de nosotros. Israel rechazó a Cristo y por eso sus hijos o sus ramas fueron arrancadas, ¿sí? Pero por su raíz, por sus principios, por su base doctrinal, escuchen muy bien, por sus promesas dadas a Abraham, ¿sí? Y a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Fuimos injertados a esa promesa. Israel sostiene a esos que nos hemos injertados. Usted, mi hermano, mi hermana, amigo que entra o que apenas conoce a Cristo, ha sido injertado a ese árbol natural, ese que nos sostiene. Pero mire ahí lo interesante que dice en el versículo 23 de Romanos 11. Dice, y si ellos dejan de ser incrédulos, está refiriendo a los israelitas del árbol natural que habían sido arrancados, dice, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Sabemos que los judíos hoy día siguen incrédulos acerca de Jesucristo como el Mesías prometido. Y aún están esperando que venga por primera vez, mientras nosotros los gentiles ya lo estamos esperando, pero para la segunda venida. Ellos siguen esperando que aparezca la promesa, porque Jesucristo es nacido como una promesa dada desde el principio, antes que naciera, y ellos creen en ese Mesías, en el Mashiach, que ellos llaman. Mashiach, que quiere decir el Cristo. Mashiach, Cristo en griego quiere decir Mashiach, que es el Mesías, ¿sí? Entonces, vemos ahí, dice que ellos esperando por primera vez, mientras nosotros los gentiles ya lo estamos esperando, pero en su segunda venida. Y dice allí que si ellos dejan su incredulidad acerca de Jesucristo, podrán volver a ser injertados a su misma esencia. Por eso nos advierte a nosotros los gentiles. Pablo le está advirtiendo a los gentiles, no judíos, lo siguiente en el versículo 20, en la parte siguiente, dice, así que no seas arrogante, ustedes gentiles no sean arrogantes, ya soy injertado, ya pertenezco a esto. Ustedes que no creen en Jesús, sí, judíos de hoy, que rechazan a Jesús, ustedes son de segunda clase, ustedes fueron echados fuera. Dice, no sean arrogantes, sino temerosos, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, ¿cuáles son los originales? Los judíos, los de allí, los que son del olivo natural, dice, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Es decir, mis hermanos, no seamos arrogantes, no seamos humillantes, no seamos
como a creernos como la última Coca-Cola del desierto, porque ya somos cristianos y los demás no son. Ya estoy en el barco de la victoria y de la salvación. Ustedes allá con su problema, los vamos a perseguir, los vamos a matar por ser incrédulos. No. Dicemos, no seamos arrogantes, seamos compasivos, tengamos misericordia, oremos por esos que no se han convertido. Mis hermanos, cuando un judío original que pertenece a una de las tribus se convierte a Cristo, es una significancia tremenda, porque son en sangre, son del linaje de David, de Abraham. Nosotros pertenecemos al linaje de Abraham, como dice en las cartas de Pablo, espiritualmente somos del linaje, hemos sido adoptados como hijos y Dios nos ha hecho hijos, nos ha puesto en ese linaje, pero a través de Jesucristo. Pero ellos pueden llegar a ser doblemente bendecidos en el sentido de que no solamente creen en Jesús, adquieren esa misma que tenemos, esa misma esencia nosotros, pero además son hijos de la promesa de Abraham. Dios fue severo con ellos siendo los del olivo natural y los desgajó del árbol, y por eso nosotros no podemos ser arrogantes contra ellos porque son ignorantes. Debemos mirarlos con mucha misericordia, porque si Dios los desgajó a ellos siendo los naturales, con mucha más razón nos puede desgajar a nosotros siendo adoptivos. Y tal vez usted se preguntará, ¿por qué siendo naturales los trata así tan severamente? ¿Por qué no se les manifiesta ya y les hace milagros y dice, mira, aquí estoy, yo soy el Cristo que ustedes están esperando, y hace que se conviertan ya y punto, y se acaba esta separación? Pero mire, Pablo tiene la explicación ahí en el versículo 25 de Romanos 11. Dice, hermanos, quiero que entiendan, le está dirigiendo nuevamente a los romanos, a los gentiles, a nosotros. Entiendan ustedes, gentiles, este misterio. Escuchen la palabra misterio. Recuerdo, algo misterioso es algo secreto, algo que está oculto, algo que está escondido, como en este caso no como algo malo, sino como un secreto que Dios tiene, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel, dice parte de Israel. ¿Por qué habla de parte? Porque hay los judíos, los que predicaron el evangelio, fueron los que se convirtieron. Recordemos que los 12 discípulos, los primeros 500, los primeros 3000 que se convirtieron en la prédica de Pedro, en el día y el Señor se manifestó con poder a través del Espíritu Santo, muchos de ellos eran judíos, muchos que habían venido a Jerusalén en sus fiestas de otras naciones, pero que regresaban a sus países donde estaban viviendo, pero eran judíos. Los primeros cristianos, los que expandieron el evangelio, Pablo, todos fueron judíos. Pero ¿por qué tuvieron que ir a predicar afuera? Porque en su propia tierra estaban siendo perseguidos. Por eso dice la palabra en Juan 1:12, a los suyos, a los que son de su clase, ¿sí?, vino, pero ellos no le recibieron. Por tanto, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya estos no son engendrados por voluntad de carne, o sea, ya no son genéticamente, no por una relación sexual, sino por la voluntad de Dios. Aquí entonces dice Romanos 11:25, Pablo dice, y así en ese endurecimiento permanecerá hasta que se haya entrado la totalidad de los gentiles. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Todo el cristianismo se expandió por Europa, llegó a América y todo el mundo, toda la América, llegó el cristianismo. El cristianismo se conoce hoy, el es moderno, ¿sí? Se conoce por los gentiles, los que vinieron de Europa, los ingleses, a dejar el evangelio acá, aún a través de la Iglesia Católica, que viene a enseñar, aunque un poco, ya saben, no voy a entrar en esos detalles, pero muchas de sus bases y sus cuestiones cristianas, que ellos llaman cristianas, pues obviamente tienen que ver con la Biblia. Entonces, esto hace claro que estamos siendo gobernados, dirigidos, nuestro calendario, todo es gobernado por gentiles. Israel es una gran nación importante, pero Israel todavía no tiene su tiempo. Llegará el tiempo, y eso lo hablaremos más adelante,
cuando Israel recupera su posición mundial, cuando Jesucristo, al quien es llamado el León de Judá, el Hijo de David, vuelve y se posesione como rey por 1000 años. Entonces, pero mientras eso pase, dice ahí algo bien importante. Este es el misterio. Dios endureció el corazón de los israelitas para que nosotros, los gentiles, podamos entrar. Es decir, que si eso no fuera así, si ellos ya hubieran aceptado a Jesucristo desde hace más de 1000 años, la puerta para nosotros había sido cerrada. Ya no habría cabida para nosotros, porque al entrar ellos se acaba todo para el mundo. Es decir, entraron a los suyos, a los que él vino a salvar primeramente. Pero como ellos tienen corazón endurecido, algo que Dios permite a propósito es por amor a nosotros, los gentiles, para darte oportunidad de que entres a ser parte de esa genética espiritual, de ese olivo natural y ya no más del olivo silvestre del paganismo. Y dice el versículo 26, que una vez que todos hayamos entrado, Dios les va a abrir los ojos y van a reconocer a Jesucristo. Mire esto, bien interesante. Romanos 11:26 dice: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Está hablando cuando el Señor les abra los ojos, cuando se termine, versículo 25, el tiempo de los gentiles, cuando ya los gentiles dejen de ser la potencia que domina en el mundo. Cuando ya todo esté acabado, cuando ya todo esté destruido, cuando todo esté vuelto cenizas para los gentiles, cuando haya pasado el tiempo de la bestia, cuando haya pasado todo lo profético de el Apocalipsis, allí se acaba el tiempo de los gentiles. Recuerde que la bestia es un gentil que gobierna el mundo, un gran líder mundial gentil, el último gran líder del mundo. Cuando él sea destruido y enviado al infierno, dice, ahí se acaba el tiempo de los gentiles. Entonces, la impiedad de ellos va a ser quitada y Dios nos unirá con ellos en una gran familia. Gloria a Dios. Ya ellos no nos van a rechazar más como lo hacen ahora, sino que nos van a amar. Pero mientras tanto, a nosotros nos toca amarlos a ellos y estar agradecidos a Dios, porque a causa de ese gran misterio, de su incredulidad de hoy, tenemos herencia eterna con Cristo, mis hermanos. Es algo tremendo. Dios tiene guardado una provisión de salvación para los hebreos o judíos de hoy. Y así como Dios, Jesucristo, al morir y durante 3 días de su muerte descendió a las profundidades del abismo y desató a las almas cautivas, así mismo hará con ellos. Usted vaya a 1 Pedro 3:18 y encontrará esta verdad. Dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida por medio del Espíritu. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tremendo. Él liberó a aquellos que antes que él hubiera venido, antes que existiera ese plan de redención, fue y les predicó. Dice ahí, a los espíritus encarcelados. Mire, para Dios no es nada imposible. Usted dirá, wow, qué tremendo. Entonces los que se murieron, judíos y tal cosa. Bueno, no sé, esa parte no aparece escrita en la Biblia, pero yo presumo, es mi concepto, que si esto ocurrió, Dios tiene una provisión para ellos. Y termina diciendo Pablo, en el texto bíblico que leímos al principio, hace una declaración profética que impacta a todas las familias de la tierra para bien o para mal. Allí dice claramente, Romanos 11:28, con respecto al evangelio, dice, los israelitas son enemigos, dice en versículo 28, escuche muy bien, lea muy bien, dice, con respecto al evangelio. ¿A cuál evangelio? Al evangelio de salvación por medio de Jesucristo, al que se predica a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al que habla Pablo en las cartas. Todo el Nuevo Testamento es el evangelio que usted y yo estamos predicando al mundo, el que ha hecho cristianos a usted y a muchas personas en todo el mundo. Dice, con respecto a este evangelio de Jesucristo, los israelitas son enemigos de Dios. Dice ahí, pero ¿para bien de quién? Para bien de los gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. ¿Cuáles patriarcas? Pues Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas,
los fundadores de esa promesa, aquel que Dios prometió en Génesis 12:2, que de él serán benditas naciones, todas las naciones de la tierra. Versículo 29, porque las dádivas de Dios, escuche muy bien, lea muy bien, porque los regalos de Dios son irrevocables. Algo irrevocable es algo que no se puede cambiar, algo que Dios no puede cambiar, algo que les prometió. Como tampoco lo es su llamamiento. ¿Cuál llamamiento? El llamamiento a la santidad. Él los ha llamado a la santidad. Apártese de mí, apártese de iniquidad, apártese de maldad. Sed santos como yo soy santo en toda su forma de vivir. Observe muy bien lo que dice allí con respecto al evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación por Jesucristo. Ellos son enemigos de Dios, porque dice en Gálatas 1:8 al 11. Lea muy bien. Dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo ¿qué? Bajo maldición. Todo aquel que no cree en Jesucristo, llámese gentil, llámese judío, llámese musulmán. Algunos dicen que todos los caminos conducen a Dios. Mentira. Juan 14:6 dice, Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío, dice Jesús. Él es el único camino, no hay otro camino. Nadie más ha muerto por nosotros. Ninguno de los grandes líderes, ¿sí?, que fueron muy buenos, hicieron mucha filosofía y tienen seguidores hoy, murió por nosotros. Usted puede ir a la tumba de ellos y encuentra sus huesos. Jesucristo murió y resucitó. No existe la tumba de Jesús. La tumba de Jesús está vacía porque Él ascendió. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Entonces, el que no crea en este evangelio central de salvación, que la salvación es a través de la sangre de Cristo, es maldito. Entonces los judíos hoy han caído en esa maldición. Están en maldición. Por eso dice Pablo en Romanos 11:28 que por causa de este evangelio los judíos son enemigos de Dios, pero son queridos por su elección, son amados de Dios por su elección. Dios ama a Israel. Escuche muy bien, que le quede bien claro esta parte. Dios ama a Israel. ¿Cuál es la elección? En Éxodo 6 dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Israel es la niña de los ojos. ¿Qué es la niña? Es la niña es lo central, lo que nosotros más cuidamos de nuestros ojos. ¿Sí? La pupila de los ojos, la abertura dilatable y contráctil, aparentemente el color negro, que tiene la función de regular la cantidad de luz que le llega a la retina en la parte posterior del ojo, ¿sí? Dice ahí en Zacarías 2:8, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, hablando de Israel. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Uy, esto me hace producir escalofrío, mis hermanos. Atrévase usted a tocar a Israel, atrévase a maldecir, atrévase a decir algo contra Israel y está tocando la niña de los ojos de Dios. Es por eso que debemos apoyar y amar a Israel. Todo cristiano debe amar y apoyar a Israel. Dice allí Pablo que son amados por causa de los patriarcas. ¿Cuáles? Ya dije. Abraham, Isaac y Jacob. Porque las dádivas de Dios, sus regalos son irrevocables. Es decir, Dios lo prometió a ellos como único pueblo en la faz de la tierra, que fue escogido como pueblo suyo. El pueblo de Israel es el único que goza de esa promesa. Escuche muy bien. Esa no es una promesa para los Estados Unidos como nación escogida. Obviamente Estados Unidos es una nación que es bendecida, pero no es esa nación fundada por Dios ahí en la tierra de Canaán. No es España, no es México, no es Guatemala. Esa promesa de ser pueblo escogido es solo y exclusivamente para la nación de Israel. Entonces, son enemigos de Dios por el evangelio, pero son amados por su elección, a quien Dios llamó a la santidad. Apártense para mí, dice el Señor. Pero como ya dijimos, esto es el misterio de Dios.
Los cegó para que nosotros podamos entrar. Pero Dios los va a reintegrar cuando sus ojos sean abiertos. ¿Y cuándo va a ser esto? Esto va a ser en los últimos días, como dije, cuando la tierra entre en el juicio de destrucción final. Lea usted esto, bien importante. Vaya a Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7, versículo 4. Lea el antecedente un poquito, no lo va a leer todo porque nos extendemos y ya estamos terminando. Dice ahí, dice Juan en la visión que el Señor le dio en el Apocalipsis acerca del final, dice, escuche, Apocalipsis 7 es unos 5 versículos, 5 capítulos antes de que aparezca la gran bestia. O sea que aquí aparece una profecía tremenda. Antes de que aparezca la bestia, el gran destructor y el falso profeta, Dios hace una profecía que importante a través de Jesucristo, que se la revela a Juan y dice, y oí, dice Juan, el número de los que fueron sellados, dice 144,000 de todas las ¿qué? De todas las tribus de Israel. ¿De cuáles tribus? De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Tremendo. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque el Señor se va a manifestar. Se va a manifestar a ellos. En este tiempo, el Señor ya en este tiempo final se les va a manifestar y ellos van a creer en el Mesías. Entonces se van a convertir en los predicadores. Ya el evangelio que fue predicado por 2000 años por los cristianos, cuando era el tiempo de los gentiles, ahora les toca a ellos predicarlo, porque ahora ellos reconocen a Jesucristo como el verdadero Mesías que estaban esperando. Dice, este era, pueblo que está regado por todo el mundo, conozcan. Entonces el Señor les da a ella la misión de regarse por todo el mundo y atraer a los judíos que están en Rusia, en China, en Argentina, que están en toda Europa, en América, los que todavía practican, pues obviamente las costumbres de la Torá, haciendo el sacrificio continuo, que no creen en Jesucristo. A todos les llega la oportunidad. Ellos mismos, ya no somos los gentiles predicándole a ellos, sino ellos mismos atrayendo a su mismo pueblo. Y dice, son 144,000 judíos para que ahora les prediquen a los judíos. Observe que esto ocurre poco tiempo antes, como dije, antes del reinado milenial. Eso es algo hermoso. Cuando todos los reinos de la tierra hayan sido quitados y el diablo haya sido encarcelado por 1000 años. Vamos a tener esta enseñanza el próximo domingo acerca de este milenio, un poquito más extenso, pero hoy quiero que sepan esta parte importante. Entonces, esa gran provisión que el Señor tenía, cuando ya se acaba el tiempo de los gentiles, aparecen ellos otra vez en escena, porque en el reinado milenial, ¿saben ustedes dónde va a reinar Jesucristo? La capital del mundo ya no es Nueva York, la capital del mundo será Jerusalén. Israel volverá a tener ese glorioso reinado de tiempos de David, de tiempos de Salomón. La gente querrá ir, como cuando la gente quería ir y escuchar a Salomón, escuchar su sabiduría. Muchos querrán ir a ver, escuchar de la misma voz y ver con sus ojos, tal vez, algunos tal vez con binoculares, otros muy de cerca, a Jesucristo, porque Él se va a sentar, va a reinar por 1000 años. En ese tiempo ya no habrá más muerte ni dolor. Dice allí, como lo hemos estudiado antes, dice que a las personas de 100 años ya no se les llamará ancianos. El león y la cabrita van a poder pastar juntos. El niño va a poder meter su mano en la cueva de la víbora y ya no va a ser mordido. Ya la tierra va a ser redimida. Volveremos a ser como en los tiempos de Adán antes de pecar. Tremendo. Es algo que Dios está prometido. Observa que esto ocurre entonces en ese tiempo durante el cual Jesucristo va a estar allí reinando de Jerusalén, desde allí de Jerusalén. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que Israel fue, escuche muy bien, Israel es y será pueblo de Dios. Un pueblo que debemos amar como nuestra segunda patria.
¿Ustedes esperan volver con Cristo resucitados? Yo lo espero. A reinar con Él. ¿Dónde? En Jerusalén. Tal vez a usted le va a tocar, porque van a haber estado, todo va a ser igual, van a haber cultivos, la gente va a estar en sus negocios, van a estar todo igual, ¿sí? Como ahora la gente va a estar en sus cosas, pero no va a ser no vamos a tener hambruna, no van a haber tragedias, terremotos, todo eso va a desaparecer. Pero el hombre se va a tener ocupaciones en ese tiempo. Entonces van a tener gobernantes. ¿Y sabe a quién van a poner de gobernantes? Por eso dice, gobernaremos con Cristo. ¿Quién va a ser el alcalde? ¿Quién va a ser el presidente de tal o cual país? De esa nación. Los que hemos sido fieles en este tiempo, que resucitaremos y vamos a estar reinando con Cristo. El Señor le va a entregar a estos que vamos a llegar a reinar con Él. ¿Y qué vamos a estar nosotros viviendo? Como embajadores de Israel, como la nación de Israel. Observe entonces muy bien que eso es algo que va a ocurrir. Vamos a gobernar nosotros. Israel será nuestra segunda patria. Ya vamos a ser, ya no solamente linaje, no solamente por espiritual, sino que vamos a ser allá directamente desde ese lugar, gobernando con Cristo. Debemos, por tanto, hermanos, amar esa patria nuestra. Así como usted vive en Estados Unidos, los que están aquí ahora, ama y estaría dispuesto a ir y dejar que sus hijos nacidos aquí sirvan al ejército de los Estados Unidos. Usted celebra las fiestas, usted se siente de aquí, que está pendiente de las elecciones de este país, porque le afecta a usted directamente. Y usted en los tiempos festivos de este país, usted lo celebra también. Pues entonces nosotros somos pueblo de Dios, pertenecemos a Israel. Y escuche muy bien lo que dice Juan 4:22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Dice Juan. Juan, sí, le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene ¿de quién? La salvación proviene de los judíos. Jesucristo es judío, de la tribu de Judá, escrita por judíos, la que usted lee todos los días, inspirada por el Espíritu Santo a través de 40 hombres judíos, hebreos, para dar un contexto más global de todos. Recordemos que los apóstoles eran judíos, Jesús fue judío, Jesús murió en Israel y allí en Israel se derramó por primera vez el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por judíos, la profecía bíblica del milenio recuerda que en Israel estará el trono de Jesucristo por 1000 años. Todo gira en torno a Israel. Israel es el reloj profético con el cual nos movemos nosotros. Todas las profecías tienen que ver con Israel. Las señales antes del fin son en torno a los sucesos de Israel. La batalla de Armagedón será en Israel. La última batalla atómica se registrará en Israel, porque todos querrán apoderarse de esa tierra. Pero aparecerá el Señor en las nubes de Jesucristo y los destruirá todo, dice en Apocalipsis. Hemos adquirido un linaje nuevo, dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. Wow, pellizquese usted, hermano y hermana, usted es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Apocalipsis 22:16, sí dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Mis hermanos, nosotros fuimos engañados, una falsa doctrina, una doctrina de la iglesia tradicional, de la sustitución, que nos enseña que la iglesia cristiana sustituye a la Israel, que la iglesia reemplaza a Israel. Nosotros fuimos engañados, que somos el verdadero pueblo y que los judíos hay que matarlos y destruirlos y que por haber matado a Jesús debemos odiarlos. Yo fui enseñado por eso, y cuando pasaban las procesiones de Semana Santa, venían los encapuchados y estos eran judíos. Yo me asustaba de la edad de 8 años. Vienen los judíos, miren, son los judíos. Uy, hay que odiarlos. La iglesia no podrá jamás sustituir a Israel. Nosotros fuimos injertados en ellos. La iglesia no sustituyó, no fue que nació un árbol nuevo, no, fuimos injertados en ellos.
La iglesia, escuchen muy bien, iglesia no quiere decir pueblo. Nadie fue llamado iglesia. Ustedes son, a Abraham no se le dijo, luego de que desaparezca van a ser llamados iglesia. No. ¿Sí? Iglesia es una traducción del griego de lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, que quiere decir eclesía, es la palabra eclesía. ¿Qué quiere decir eclesía? Traducido del arameo, ¿sí? El lenguaje de la tierra de Israel, congregación, que quiere decir asamblea. Entonces nosotros somos una asamblea, somos las asambleas del Mesías, ¿sí? Eclesía quiere decir asamblea del Mesías. Somos un grupo que se reúne en nombre del Mesías. Nosotros no somos una sustitución de Israel. Israel es Israel. La Biblia lo declara muy claramente, como lo hemos dicho. Los gentiles no somos judíos, pero somos el linaje espiritual de Abraham por la fe en Jesucristo. Las promesas para Israel son terrenales y las promesas para la congregación son celestiales. Va a llegar el momento en donde los judíos se van a convertir a Cristo y serán levantados juntos con nosotros en un solo cuerpo como la iglesia de Cristo. Recuerde que cuando Israel, la Nueva Jerusalén, dice que van a existir 12 columnas y 12 puertas. Unas son llamadas en honor a las 12 tribus de Israel y las otras, no recuerdo exactamente cuál, son en honor a los 12 discípulos. Entonces todos juntos, recuerde que los 24 ancianos que se postran hace referencia a 12 tribus y a los 12 discípulos como una unión de los dos. Recuerde que Jesucristo estableció la iglesia con los apóstoles, la congregación, pero eso no sustituye. Todo ocurrió como parte del plan. Si ellos no crucifican a Jesús, no tendríamos la propiciación y salvación por la sangre de Cristo. Dice ahí en Hebreos 9:22, dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, matando animales, como ocurre hoy con los hebreos que están esperando al Mesías. ¿Sí? Dice el 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así que Jesucristo murió una vez y para siempre y era necesario que Él muriera. Así que no hay razón para odiar a los judíos porque mataron a Jesús, porque era parte de la profecía. Eso tenía que ocurrir así, porque si no se hubiera presentado una persona sin mancha, sin pecado, hoy estaríamos con un sacrificio continuo y la tierra, los gentiles, no tendríamos oportunidad de haber venido a ser parte del pueblo. Por tanto, ¿cuál es nuestra obligación a causa de todo esto? Apoyar y amar a Israel. Por eso dice, vuelvo a la lectura, Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Solo hay dos posiciones que tenemos sobre Israel. O la amamos o la odiamos. Israel es la más odiada, pero también la más amada. Cuando la gente bendice a Israel, esa persona es bendecida. ¿Quieres llenarte de la bendición de Dios? Bendice a Israel, ama a Israel, ora por Israel. Cuando maldices a Israel, te llenas de maldición. A ver, algunos recuerdan aquella gran maldición de Chávez en el año 2011 cuando expresó una maldición, dijo 1000 veces, maldita Israel, nación de Israel, Estado de Israel. 3 meses más tarde dice desde las entrañas. Decía ahí por televisión de una forma arrogante, maldiciendo a Israel. Eso lo dijo por allá, no sé si en abril. Y en junio aparece el reporte que de sus entrañas tenía cáncer. 2 años más tarde muere por una maldición. No se puede, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se hace. Israel es la única nación que fue fundada y escogida por Dios para que fuera su pueblo santo. Todas las demás fueron o descubiertas o conquistadas o ganadas. Entonces usted se preguntará, ¿cómo vamos a amar y apoyar a Israel? Le ofrezco 3.
de muchas opciones. En primer lugar, orando por ella cada día. Dice la Biblia en el Salmo que debemos orar por la paz de Jerusalén. Tu oración es una forma poderosa espiritual de apoyo. Cuando tú oras, envías ángeles. Pides al Señor que envíe una legión de ángeles para proteger. Y recuerde que Israel vive en constante amenaza día y noche. Todos quieren destruirlo. Irán quiere mandar una bomba y desaparecerlo. Todos sus vecinos, esos grupos terroristas, Hamas y ese Hezbollah que está en el Líbano, Turquía, todos esos países enemigos quieren destruirlo. Los árabes quieren desaparecer, pero no han podido, no pueden, porque les tiene miedo. Israel es una nación muy poderosa, tiene secretos poderosos, armamentos que nadie sabe todavía cómo los tiene, dónde los tiene, está súper protegido. Nadie se atreve a atacarlo. Y además algo interesante es que hay una nación, la única nación del mundo que da la cara por Israel en la nación, en todas las resoluciones que se dan, es Estados Unidos. Antes de Estados Unidos estaba Inglaterra, que era el que protegía a esa nación, pero Inglaterra le dio la espalda a Israel, y esa que fuera la gran potencia, hoy es un país reducido a una sola isla, ¿sí? Estados Unidos sigue siendo el protector y por tanto sigue siendo el país que recibe las grandes bendiciones de Dios. Estados Unidos es grande y es potencia y tiene las bendiciones porque sigue protegiendo al Estado de Israel. Entonces, oremos por Israel, por sus protecciones. En segundo lugar, apreciando sus costumbres, su lenguaje, estudiar y prepararnos para cuando nos toque vivir y lleguemos a ese milenio, estemos listos. Ya no se nos va a hacer extraño si desde ahora empezamos a revisar cosas de ellos, lo que son ahora. Por ejemplo, aprendamos los nombres del Señor en hebreo. Jesucristo en hebreo se pronuncia Yeshua HaMashiach. Cuando usted escuche que nosotros decimos Yeshua HaMashiach, no se le haga extraño, no estamos hablando en chino, estamos hablando en hebreo. Recuerde que el lenguaje escrito en el Antiguo Testamento es el hebreo, el lenguaje del cielo, el hebreo. Jesucristo en hebreo se pronuncia entonces Yeshua HaMashiach, Señor, Adonai. Nosotros oramos en el nombre de Adonai. Reposo, el Shabbat, paz, Shalom. Y una frase que se repite cada domingo aquí, Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra que encierra fiestas, en hebreo significa Moed, las fiestas del Señor. Recordemos que hace 2 semanas estudiamos que el Señor Jesucristo está presente en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Todo lo que se escribió de él en el Antiguo Testamento tiene un gran significado espiritual para nosotros. Por eso, cada una de las celebraciones de las fiestas del Señor guardan un gran significado de las bendiciones de Dios para su pueblo. Es cierto que muchas de estas celebraciones ya no son obligaciones para nosotros, como dice Pablo en Gálatas. Pero eso no significa que nosotros las tengamos que despreciar, sino que las valoremos y nos empecemos a preparar, porque en el milenio Dios va a hacer desaparecer todas las fiestas que Él no impuso o que Él no estableció para nosotros y que la religión popular nos impuso, el catolicismo. Todas esas fiestas de los santos, la fiesta de los muertos, la fiesta de la ascensión de la Virgen, inclusive la fiesta de la Navidad, eso no está como una ordenanza bíblica en diciembre. Muchas de esas fiestas no son las que el Señor va a reinstaurar, y los días, los meses del año que tenemos nosotros van a desaparecer con los nombres. El calendario solar va a desaparecer. Volveremos a tener el calendario lunisolar, que se rige por la luna y el sol, por la rotación de la luna cada 29.5 días. Y los nombres que aparecen en el calendario hebreo van a ser otra vez reivindicados. Las fiestas van a volver a tener su significancia, porque el Señor las estableció como estatuto perpetuo para ellos. No son obligación para nosotros como gentiles, pero sí para ellos. Pero como nosotros vamos a ser parte de ese pueblo, qué bueno que empecemos a familiarizarnos, a aprenderlo, a entender su significado. Las fiestas del Señor y el calendario que nos regirá en ese tiempo son tremendas. La celebración del Shabbat ya no va a ser el día sábado, que es el día de Saturno. Saturday, ¿sí? Es el día de Saturno, de uno de los dioses de la antigüedad, sino el 7º día después de la fase de luna nueva.
tal como era antes que nos impusieran este calendario los romanos. La profecía y tiempos de Dios son perfectos. Todo está medido de acuerdo a los tiempos, años y festividades bíblicas. En el año de los hebreos no es 2020. Ellos tienen su año, 5000, no recuerdo la cifra exactamente, 5700, 5800, es el que ellos cuentan. Y ellos cuentan desde Moisés. Entonces, son tiempos y calendarios que van a restablecerse. Y observe muy bien esto, que el Yeshua, Jesucristo, nació en una fiesta, nació en la fiesta de los tabernáculos por esta época de septiembre. Jesucristo nació en la fiesta de Pascua, murió en la fiesta de Pascua, perdón. Resucitó en medio de una fiesta, en la fiesta de las primicias. Envió el Espíritu Santo profético en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés. Él regresará, según creen los eruditos, en la fiesta de las trompetas, cuando se anuncia, en el Yom Teruah, porque Él es el shofar del cielo que descendió. Purifica a Israel, ¿sí? El Señor purifica a Israel en una fiesta, es en la fiesta del Simchat Torah, cuando le entrega los mandamientos, cuando entrega las instrucciones. Él restablecerá el reino mesiánico en una fiesta maravillosa que cierra el ciclo profético de las escrituras, que es el milenio. Cada Shabbat es una fiesta entrando en su reposo, en el reposo del Yeshua, de Jesucristo. Ahora miremos como una lógica, ¿sí? Entonces, si nosotros entonces hemos venido aquí a celebrar fiestas de ese país, qué interesante entonces que nosotros cuando entremos en el milenio podamos celebrar esas fiestas. Preparémonos para eso. Entonces, habiendo sido injertados en el olivo natural, debemos amar las fiestas de la nación, de la familia que me acogió para ser parte de ella. No estamos obligados todavía a celebrarlas como ellos, porque nosotros no somos hebreos de nacimiento. Algunos tal vez lo son, como dije, por el asunto de la conquista de América, pero digamos que oficialmente no lo somos, no lo sabemos, vivimos como gentiles. Debemos empezar a enamorarnos de esas fiestas como nuestras, especialmente ahora que sabemos que ese gran día se acerca, el gran día del advenimiento del Señor. Estamos en los últimos tiempos. Yo voy a resucitar, voy a estar en el milenio y yo espero que cuando yo regrese ya esté familiarizado, que no el Señor me tenga que meter a un estudio de 30 años, aprender sus leyes y todo, porque es que aquí no lo aproveché para aprender y estudiar de ellos. No, yo quiero llegar y una vez se posicionaba ya en las funciones de gobierno. Y el tercer y último forma de apoyar a Israel es financieramente. Ya sea que vivas en Israel o no, dedica tu tiempo, dinero y otros recursos a los soldados y residentes de Israel. Tenemos unos sitios web donde usted puede mandar y enviar regalos a los soldados que están en Gaza, defendiendo a Israel ahí en el punta de lanza. Hay que participar con otros grupos que envían toneladas de comida a las familias que son atacadas por misiles de Hamas, el grupo terrorista. Y está otra organización que se llama la Aman Aha, que ayuda a más de 1000 niños de las ciudades que están bajo ataque y a asistir de manera segura y recibir merecido descanso. Entonces, si no estás en posición de donar, puedes pedirle a otros que lo hagan o recolectar dinero y mandarlo a alguna de estas organizaciones. Lo más importante, entonces, mis hermanos, es que te involucres en ese grupo de apoyo. Y en cuarto lugar, entérate de las noticias de Israel. Entérate. Tengo un sitio donde me llegan todas las informaciones de Israel. Defiende todas las causas de Israel. Hay mucho sentimiento antisemita, anti-israelí, especialmente entre los mismos cristianos. Hay grupos cristianos que son antisemitas. Esto que estoy hablando, para algunos, es algo tal vez desconocido, o estoy hablando algo que ellos están totalmente en contra. Porque es que nosotros, recuerde, los evangélicos salimos de los católicos. Nosotros salimos de ahí, traemos creencias católicas.
Y aún hay grupos evangélicos como los luteranos. Lutero predicaba y decía que había que matar a los judíos. Y fue el primer protestante. Y de ahí nació la iglesia luterana. Y la iglesia luterana es la que más cerca está en sus costumbres a la iglesia católica. Los musulmanes, los ateos, todos ellos persiguen a Israel. Entonces no seamos parte de eso, sino defendamos férreamente la causa judía. Amén. Muy bien. Con esto, entonces termina la enseñanza de hoy. Mis hermanos, amemos, defendamos al pueblo de Israel. Hay muchas razones. Amemos, llenémonos de esa bendición. Yo quiero que inclines tu rostro ahí y medites conmigo en esto. Inclina tu rostro. Tal vez tú eres una de esas personas que desconocía todas estas cosas que hemos hablado hoy y que por ignorancia guardaba rencor a los judíos. O tal vez no los odiabas, pero habías caído en la trampa de apoyar las causas palestinas, un pueblo enemigo de Israel que tiene como consigna su destrucción. Palestina no reconoce a Israel. Palestina no reconoce el Estado de Israel. Palestina no quiere aceptar que Israel tenga Jerusalén como capital. Ellos no aceptan ningún pacto que incluya ceder a Jerusalén. Esa es la estrategia del diablo, quitarnos a Jerusalén como capital. Y eso nunca va a pasar. Y como tal, eso va a ser la mechita que va a encender la tercera guerra mundial destructiva del Apocalipsis. Porque van a decir, la única forma de que Israel entregue Jerusalén y que haya paz en el Medio Oriente es destruir a todo israelita. Entonces se van a venir a destruirlos. ¿Y por qué se van a venir allí a la batalla de Armagedón? Porque Israel es muy peligrosa. Israel tiene armas. Entonces tienen que ir directamente allí. Va a haber una mortandad impresionante. ¿Sí? Tal vez eres una de esas personas que te has dejado engañar de las malas noticias acerca de Israel y tienes malas influencias hacia ellos. O tal vez no te has dado cuenta que Estados Unidos es el único país del mundo que defiende a Israel en la ONU contra todas las resoluciones en su contra y que debemos apoyar los gobiernos y presidentes que defienden la causa judía. Nosotros no apoyamos a la persona, apoyamos a los planes de gobierno, proféticamente hablando, espiritualmente hablando, que defiendan la causa de Israel, que beneficien a Israel. Y Estados Unidos es uno de ellos, es el principal defensor. Es el principal defensor. O simplemente tú eres una de esas personas que no te importaba nada de ellos, ni bueno ni malo, olvidando tu obligación como pueblo injertado en el oblivo natural, que tiene la obligación de orar e interceder por ellos y en especial por la paz de Jerusalén, para que Dios los proteja de sus enemigos que los acechan día y noche. O tal vez sientes rechazo cuando se habla de las fiestas del Señor. Se habla del Hanukkah o el Yom Kippur y no te interesa nada de eso por una mala interpretación bíblica, por este antisemitismo que heredamos del catolicismo. Nosotros tenemos sentimiento antisemita porque así nos enseñaron los primeros protestantes católicos. Recuerde, los padres del protestantismo fueron monjes, sacerdotes católicos. Y de ahí se nació lo que llaman protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos contra la Iglesia de Roma. De hecho, la Iglesia Católica nos llama a nosotros los hermanos apartados desde ese tiempo. Desde cuando Martín Lutero en 1500 decide apartarse como sacerdote. Hoy el Señor te ha hablado para que te unas a la causa de Israel y seas beneficiario de la promesa dada a Israel por medio de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Hoy es tiempo de ser parte de aquellos que bendicen a Israel en todas las formas hoy expuestas. Mis hermanos, acompáñenme a escuchar este canto